Disculpe, estábamos hablando de los tipos de lenguaje, las estructuras de programación en distintos paradigmas. ¿Qué otra Muy cuestión? bien, muy bien. Me agrada, me agrada. Gracias. A ver, dice Geover, yo estoy bloqueado con la tarea. Hombre, algo tan simple. Mire, abarquemos primero el contenido y luego vamos a ver la tarea. ¿De verdad? Hay gente que ya me la mandó más bien. Pero bueno, vamos a ver. Am, Esto sí lo vimos. Importantísimo. Recuerden, por favor, esto no lo pueden perder. Esta es la estructura con la que ustedes van a desarrollar absolutamente todos los programas y todos los ejercicios y todas las tareas y todos los proyectos cuando hablamos de un paradigma de programación estructurada. La importación de las librerías, la declaración de las variables, entrada, proceso y salida. La importación de librerías, recuerden que viene a partir de la segmentación. Esto surge a partir de la segmentación y estos elementos, incluyendo la segmentación, tienen que respetar la secuencia, la selección y la iteración. Hablamos de indicadores. Los indicadores nos permiten nombrar todos los elementos de la gramática que tiene un lenguaje de programación. Y hay un grupo de identificadores especiales, son las palabras reservadas. Como ya dije, son indicadores y son especiales porque tienen un significado propio de la sintaxis. Le indican al compilador o al intérprete qué es lo que tiene que hacer y es el que sirve como puente entre la interfaz y el sistema operativo. O sea, es el lenguaje de alto nivel que luego se va a traducir al lenguaje máquina, al igual que todo el resto del texto, pero con funciones propias de la arquitectura. Aquí tenemos un ejemplo de nombres subrayados, que estos pertenecen a extensiones de Microsoft como tal. Acá tenemos palabras reservadas de C++. Bueno, los que dicen el número 2 solo son aplicables a C++ como value, y los que dicen número 3 son funciones intrínsecas en manejo de eventos. Acuérdense que la arquitectura de la computadora comparte muchos comandos con algunos lenguajes, pues para poder hacer esa transición a llamadas en modo kernel. Palabras reservadas en C#. Aquí tenemos una lista de palabras en C#. Y ahora a mí me llama la atención algo con lo que siempre tuve dudas. ¿Hay un número mínimo, hay un número máximo de palabras reservadas? Odair, cuénteme, ¿cuál cree usted que es un número mínimo de palabras reservadas que tiene que tener un lenguaje de programación? Deme un estimado, deme un estimado, no me va a decir son tantas. O sea, por lo mínimo usted dice tienen que tener 50 o lo mínimo tienen que tener 100. ¿Cuántas palabras reservadas cree que bastan para implementar un lenguaje de programación? Mínimo unas 40. Unas 40. Geostin, ¿usted qué opina? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí. No, yo diría que debe ser algunas, un poquito más, algunas 80 o 90. 80 o 90. Wow, interesante. Vean, hay un lenguaje de programación que se llama Smalltalk. Smalltalk es un lenguaje de programación orientado a objetos completamente puro. Todo, absolutamente todo dentro de Smalltalk es una clase abstracta y es un objeto. Entonces usted agarra ese objeto y lo transforma en el programa que usted desea. O sea, no es como que tengo un IDE y luego voy a generar un programa y lo voy a salvar. No, todo el Smalltalk se modifica en sí mismo. Smalltalk es un lenguaje de programación que solo tiene 5 palabras reservadas. Esas son las 5 palabras reservadas. Entonces, desde entero, float, real, bool, todas pueden ser usadas como identificadores de variables. Imagínense, 5 palabras reservadas. Lo único que ustedes tienen que aprender las reglas gramaticales, pero cualquier cosa puede ser una variable en Smalltalk. Interesante. Yo decía, unas 50 palabras mínimo porque está for, está while. No, en Smalltalk usted puede tener una variable que se llame for, usted puede tener una variable que se llame while, usted puede tener una variable que se llame switch y no tiene ningún problema. Puede tener una variable que se llame begin y se va.
Es bastante interesante esto de los lenguajes. Bien, vimos identificadores, ya hemos visto palabras reservadas. Ahora veamos los operadores. Son elementos que aplican operandos en expresiones o instrucciones. O sea, yo tengo dos operandos y los concateno con un operador para lograr un resultado. Requieren mínimo un operando, que son operadores unarios, pero yo puedo tener binarios, puedo tener terciarios. Como el operador de incremento, por ejemplo, es un operador unario. Esto sí me quiero saber aquí. Henry Rodríguez, ¿qué es un operador de incremento? ¿Conoce usted alguno? Los que van sumando, como un Pero acumulador. ¿conoce usted alguno? ¿Un operador de incremento o decremento? No, ahorita no se me viene uno al momento. ¿Sonia? No, Lick, no. Ok, No vean, sabía. hay un operador muy bonito y me llama la atención porque es parte del nombre del lenguaje. Se llama más. El doble más es un operador unario. Yo pongo mi variable y le digo más y suma en uno el valor. O pongo la variable y escribo menos y resta en una unidad el valor de la variable. Eso es un operador unario. Solo necesito el operando y el operador. Luego tenemos los operadores que requieren dos, por ejemplo, los aritméticos, más, menos, asterisco, pleca, el módulo, el porcentaje, o sea, todos ellos son operadores binarios. Y los operadores que requieren tres, como por ejemplo que ustedes lo pueden ver un ejemplo más claro en Excel, cuando ustedes tienen el sí. Ustedes dicen sí, condición, lo que es verdadero, lo que es falso. Bueno, esto que ustedes copian en Excel de esta forma es exactamente esto. Ustedes tienen la condición, ¿qué pasa si es verdadero y qué pasa si es falso? Esto es el rumbo. En vez de poner sí, condición, entonces lo que es bueno y si no, lo que es falso, lo hacen de esta forma. Esto me está diciendo que esta parte de acá es la condición y que inmediatamente lo que sigue es la respuesta verdadera. Y el 2 puntos me separa a la parte falsa. Y este operador terciario existe en C++ y existe en muchos lenguajes de programación. Operadores de asignación me sirven para asignar. Puedo asignar valores específicos a variables y tenemos, por ejemplo, el igual, que es la asignación básica. Yo puedo decir x es igual a 6 y generalmente lo que estoy diciendo es que a la variable x le voy a asignar el valor de 6. Pero también tengo el asignador de producto. Yo ya dije que x valía 6. Ahora digo x asterisco igual 5. Estas variables, estos operadores de acá, es lo mismo que usted tenga igual la variable a la que se lo puse, que es la variable 1, luego la operación aritmética y finalmente el valor. En este caso, la primera vez yo dije que x valía 6. Yo digo x es igual a 6. Entonces x tiene el valor de 6. Tenemos aquí la variable x, tiene el valor de 6. Si yo luego digo x asterisco igual 5, es lo mismo que yo tenga x igual a x por 5. Por eso es que ahora x vale 30. Vean, esto me permite ahorrar líneas de código. En realidad me permite ahorrar caracteres como tal. Porque vean, no tengo que volver a escribir la variable x. Si yo digo que x es igual a x por 5, mejor solo digo x por igual 5. Lo mismo aquí. X entre igual 2. Ahora vale 30. Es lo mismo que yo diga x igual a x entre 2. Y lo puedo hacer con todos los operadores aritméticos y con todos los operadores de desplazamiento que yo conozco y que yo manejo. ¿Se puede en todos los lenguajes? No, no se puede en todos los lenguajes. En C++ sí se puede. En Python hay algunos. En Pascal creo que ninguno de estos. Pero, ¿por qué lo hicieron? Bueno, vean, en el caso de C++ tiene una particularidad. C++ es un lenguaje de programación muy fácil de aprender, muy fácil de escribir. Es increíblemente sencillo la manera en que usted escribe un programa en C++, pero es complicado de leer. Porque si usted no lo escribió y no está documentado, usted dice,
¿y esta persona qué carajos hizo acá? Porque hay tantas maneras de simplificar expresiones que si uno no conoce el lenguaje y no conoce la gramática, se le va a complicar leer. De los operadores de asignación, tengo que mencionar que son binarios. Necesita algo y el valor que le voy a asignar a ese algo. El igual es el único de asignación simple. Los 6 primeros, estos menor, menor igual, mayor, mayor igual, ampersand igual, circunflejo igual y pay igual, implican manejos de bits y requieren valores de tipo int. Y es necesario resaltar que el operador de C++ de asignación simple, el igual, se distingue de otros lenguajes, por ejemplo, utilizan 2 puntos igual. Y eso sí es cierto, o sea, en Pascal, usted en vez de decir x igual a 6, usted tiene que decir x, 2 puntos, igual a 6. Y si mal no recuerdo, el pseudocódigo es x, así, le estoy asignando el 6. ¿Por qué? Porque en Pascal, este igual es para comparación, es un operador booleano. En C++, el operador booleano es igual, igual. Y son cosas propias del lenguaje. O sea, eso es propio del lenguaje. No debe haber espacios cuando utilizo este tipo de operadores. Y el igual siempre va a ir a la derecha. O sea, más igual es correcto. Igual más, jamás. ¿Ok? Operadores aritméticos, aquí estamos incremento y decremento. X igual a 1, X menos menos, ahora X vale 0. X igual a 1, X más, ahora X vale 2. Y los demás pues ya los conocen. O sea, pero no creo que no los conozcan. La operación de módulo corresponde al residuo. De manera que dividir 5 entre 2 tiene como resultado 2 y residuo 1. Entonces el porcentaje es lo que me da ese módulo, que es lo que sobra de una división exacta. Cuando un operador de incremento o decremento va antes de la variable, se lleva a cabo esa operación antes de utilizar el valor de la variable. Por ejemplo, yo digo X igual a 2014, perdón, a 2004, Y igual a más X. Entonces, en este caso, tanto X como Y valen 2005. ¿Ok? Lo podemos ver de esta forma. Yo digo, ok. Esto, ya aprovechando que estamos en casa, lo podemos hacer de un solo. Abrimos nuestro dev C++, abran el dev C++ y empecemos. Vamos a comenzar. Ejemplo 1. Operador de incremento y operador de decremento. No me gusta cómo suena eso, pero ni modo. MJR y hoy estamos en 07/07/2020. Bien. Ok, acordémonos de la estructura básica que tienen los programas que nosotros construimos con estos paradigmas. A saber, tienen una importación de librerías. ¿Se acuerdan? Importación de librerías. Y con esta palabra, include, de incluir, con el hashtag al inicio, yo le estoy diciendo al compilador que necesito incluir. Sí, Ramón, es diferente. Es con la puntito hacia abajo. Y es distinto. ¿Ok? Es distinto. O sea, los que no han visto el chat, este de aquí, este de acá, en otros lenguajes de programación, del distinto. ¿Bien? Ok, entonces les decía, include me permite incluir librerías. Yo sé que ustedes no tienen una formación muy completa en cuanto a funciones, pero lo que yo estoy haciendo al incluir una librería es aprovechar la reutilización de código, que es una de las ventajas de la segmentación, al poder utilizar lenguajes que otra persona ya programó. Cuando veamos funciones y vayamos a ver toda esa parte de parámetros y todo esto, vamos a retomar. De entrada, ustedes sepan que C++ es un lenguaje de programación basado en objetos. No es un lenguaje de programación estructurada como tal. Es basado en objetos, pero se utiliza en programación estructurada. El que es programación estructurada es C, directamente C. Entonces, yo digo include y voy a incluir en cada stream flujo de datos de entrada y salida. Si yo estoy utilizando code blocks, yo no necesito utilizar nombres de espacio, que los nombres de espacio es el entorno en el cual yo voy a manejar mi programa.
En DevC++, y en otros IDEs de programación, sí tengo que decir qué nombre de espacio voy a utilizar. Entonces, yo voy a utilizar std. std es estándar. Entonces, estoy diciendo usar salida, entrada, input, output estándar. ¿Qué significa eso? Mis salidas no van a ser en una ventana, ni van a ser en la ventana command de Windows, sino que me va a abrir una ventanita command, es la entrada y salida estándar. La entrada estándar es el buffer principal. Buffer principal. Bien. Si ustedes se acuerdan, en cint yo necesitaba inicio del algoritmo y final del algoritmo. Necesito delimitarlo. Nosotros tenemos una función principal. Es una función, acordémonos del tema de funciones. Es una función, retorna un valor entero, se llama principal. Abro y cierro llaves. Como retorno un valor entero, le pongo return 0. Entonces, esta es mi función principal. Bien. Ahora, vamos directo al código. Vamos directo al código, que lo teníamos por acá. ¿Dónde está? Está de este lado. Hagamos esto chiquito. A ver, aquí. Entonces, voy a declarar variables. Ustedes en cint decían definir el nombre como y luego colocaban el tipo de variable. Eso, aunque no lo crean, funciona en muchos lenguajes de programación. Si mal no me acuerdo, Pascal, uno tiene que decir declarar, pone el nombre de la variable, as, y le pone el tipo. En Java creo que también uno pone declarar. No me acuerdo muy bien. De lenguajes, no, ustedes no tienen que aprenderse a la perfección el lenguaje, sino que el paradigma. Después, cualquier duda, ustedes la googlean, la buscan y ahí se van. Bien, aquí yo primero tengo que poner el tipo. Int no es lo mismo que integer. En C++ utilizo int. En PHP utilizo integer. Int x o puedo hacer int y. Yo podría hacerlo de esta forma, pero quiero ahorrar código. Entonces, con una coma, yo digo que todos los identificadores que sigan van a ser del tipo entero. Declarar dos variables enteras. Bien. Ya declaré mis dos variables. Ahora lo que tengo que hacer es inicializar el valor de una. Yo digo que x es igual a 2004, punto y coma. Luego, inicializar x. Veamos. Cout, sí, out de salida. Cout, x vale 2 puntos. Y aquí, si yo quiero concatenar salidas, mientras en cint ustedes lo hacían con coma, aquí lo hago con menor. En otros lenguajes de programación es con el signo más. Creo que así. No creo que haya ninguno con el punto, porque el punto generalmente es un operador de alcance. Entonces tenemos esto. X vale X. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cristi? No, lo siento, disculpe, no era. No, relax, cosas que pasan. Y Y vale, vean, aquí nosotros no hemos inicializado Y, pero voy a poner simple y sencillamente para ver qué me arroja. Luego yo voy a decir, Y va a ser igual a más X. Y de nuevo, voy a hacer esta salida. ¿Ok? Lo compilo, proyecto, vamos a ver, nos vamos a ejecutar. Puedo darle compilar y ejecutar, o primero compilar y después ejecutar. Le doy compilar para que me revise toda la sintaxis. Como es la primera vez, me va a pedir un nombre. Creemos en el escritorio, ejemplos en clase, y este va a ser el ejemplo 1. Después no me acuerdo qué carajo les puse, ejemplo 1. Ahí va. Vean, lo compila. No hay errores, no hay advertencias. Se ha creado un archivo de salida .exe. C++ es un lenguaje de programación compilado. Primero tiene que compilar y traducir a un código objeto, que es el ejecutable, y para correr, ustedes tienen que correr el ejecutable. No pueden correr el código así como tal. Cint es interpretado. Cint no les genera ningún .exe. Cint lo lee y el compilador lo va a empezar a leer y va a empezar a hacer las cosas. Sin embargo, Cint revisa la sintaxis porque es para hacerlo didáctico.
Cuando yo le doy a ejecutar, lo que yo corro es el punto exe. X vale 2004 y Y vale 1. X vale 2005 y Y vale 2005. Bueno, primero hay que hacer cambios de línea. Hay que hacer cambios de línea. Entonces, hay varias maneras. Está el endline, que me permite cambiar de línea, pero yo prefiero poner esto. Yo prefiero poner... Ay, lo puse al revés. Esto así. Y aquí ya no me interesa. Aquí ya la verdad no me interesa porque ya voy a aparecer en otra línea. Es lo mismo. Si yo lo ejecuto, voy a ejecutar el punto exe que me creó la primera vez. Para poder ver los cambios, yo lo tengo que volver a compilar. Lo vuelvo a compilar, veo que no hayan errores y ahora lo ejecuto. Y vean, aquí está la salida. Y esto es algo que yo había mencionado la semana pasada. A ver, Daisy. ¿Por qué Y vale 1 si yo no lo he inicializado? Daisy, ¿estás con nosotros? Henry. Sí, Ah, ok, Daisy. ¿Por qué Y vale 1 si yo no lo he inicializado? discúlpame, no estaba en clase. Pero mira, supongo que... Mire, lo siento, disculpe. Ajá. Ok, no importa, dejémoslo ahí. Henry, ¿por qué Y Porque un vale 1? valor acumulado en el buffer. ¡Ay! Si no quiero utilizar buffer para ser más exacto y que nadie me corrige, ¿qué digo? Vamos, Henry. Valor basura, un valor acumulado. ¿Pero acumulado dónde? ¿Dónde está ese En valor? memoria. Exacto. Acuérdense que una variable es un espacio en memoria. Entonces, si yo no lo inicializo, lo que tenga la memoria en ese momento es lo que me va a asignar. Y eso se conocen como valores basura. La primera vez hicimos la prueba y vimos que nos reseteaba en 0. ¿Por qué nos colocaba 0? En realidad es porque lo que estaba en memoria no hacía match con el tipo que yo había declarado. En este caso, coincide con que hay un valor entero en ese espacio de memoria, entonces ya vale 1. Así de sencillo. Y aquí viene algo bastante interesante. Bueno, en primer lugar, que me comí un espacio en blanco y yo detesto esas cosas. Siempre tengan cuidado con la presentación de su código. Su código tiene que ser lo más limpio, lo más ordenado posible. Como ya explicamos, voy a quitar estos espacios en blanco. Inicializar X, vamos a inicializar Y. Acuérdense de documentar y luego mostramos X, Y. Y aquí otra vez volvemos a mostrar. Lo mismo, tengo que compilar. Tengo que esperar que termine la compilación. Y ahora lo tengo que ejecutar. Bien, perfecto. Entonces, vean esto. Yo aquí estoy diciendo Y igual a más X. Pero más es un operador unario. Yo no necesito el igual para que X incremente su valor. De verdad, yo no lo necesito. Yo puedo decir esto, más X. Vean, vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y vean, X vale 2006 y Y vale 2005. Mucho cuidado con eso. Y eso es donde yo les digo que C++ es súper fácil de escribir, bien complicado de leer si uno no sabe lo que está haciendo. Cuando yo estoy diciendo Y igual más X, yo estoy haciendo dos operaciones. En primer lugar, estoy incrementando el valor de X y en segundo lugar, estoy asignándole a Y el valor de X incrementado. Pero ese incremento que le hice a X no es temporal, es permanente, porque más es un operador unario. Entonces ustedes deberían de tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Vamos a ver en el for que nosotros utilizamos este tipo de operadores. Cuando estemos en controles de ciclos, pues también los vamos a ver. Ok. Consultas hasta este momento, mis estimados, mis estimadas. ¿Está claro? ¿Puedo seguir?
Perfecto. Bien. Veamos este ejemplo. Este es Pascal. Este es Pascal con el i de Lazarus. Si mal no me acuerdo, se llama Lazarus. Y vean, en Pascal yo le tengo que poner un nombre al programa. Project 1. Y miren, estoy diciendo lo que uso CRT. Allá estoy diciendo que estoy usando el nombre de espacio std. Aquí estoy diciendo que estoy utilizando el CRT. Variable X del tipo entero. Variable Y del tipo entero. Variable CH del tipo carácter. X es igual a 2004. Oh, y tengo begin y tengo end. Como Pascal es un lenguaje de programación estructurada, no es una función principal. Está el begin y está el end, que luego más adelante vamos a ver que sí siempre es un principal, pero no funciona tanto como una función. Entonces yo digo, X es igual a 2004, Y es igual a XX 2004. Escribo X vale y el valor de X, escribo Y vale y el valor de Y. Y CH le hago un read key que me permite leer del teclado. ¿Por qué? Porque si yo no le digo que me espere, no veo la salida. O sea, ni siquiera la veo. Esto no pasa, ¿ok? Esto no pasa porque el operador de incremento no existe en Pascal. Ese operador de incremento no existe. Ese más es propio, empezó la moda del C++, era ese más, ese incremento. Entonces, si yo quiero hacer este mismo programa, yo tenía que hacer esto. Decir x dos puntos igual a x más 1. Era la única manera. Entonces, si yo quería modificar las dos variables, x y y, primero tenía que modificar x y después tenía que modificar y. Y como ustedes ven, eso implica más líneas de código. C++ vino a ahorrar código en ese aspecto. Los operadores aritméticos, pues bueno, ustedes los conocen. En el caso, bueno, existen operadores para punteros y punteros los vamos a ver más adelante. Y esos aplican a puntadores, a matrices, arreglos o listas de elementos. Y aunque se muestran, de nuevo, los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, yo puedo tener, en vez del menos, el puntero 1 menos n. El puntero 1 más n. Un puntero menos otro puntero me da la diferencia o la distancia que hay entre los dos punteros y hacemos desplazamiento ascendente y descendente. Los punteros apuntan a direcciones en memoria. Entonces yo no estoy haciendo operaciones con el valor de la variable. Estoy haciendo operaciones con las direcciones de las variables. Y esa manipulación de las direcciones, pues obviamente, si yo estoy en una dirección, yo sé qué es lo que hay adentro y después lo puedo manipular. Pero los punteros es lo último que nosotros vamos a ver. Se ve incluso después de registros. Así que ahorita solo sepamos que existen. Tenemos operadores relacionales. Son operaciones binarios, lógicos en computación. Son los de toda la vida. Nosotros los utilizamos para comparar. Nosotros los vamos a utilizar para determinar o para evaluar el valor de verdad que tenga una expresión. Aceptan diversos tipos de argumentos y eso igual depende y cambia de lenguaje a lenguaje. Y el resultado siempre, sin excepción alguna, es de tipo booleano. Si la propuesta es verdadera, mi valor de respuesta es true o verdadero o 1. Si mi valor es falso, pues va a ser false, va a ser 0 o va a ser cualquier otra cosa que el lenguaje disponga para indicar que es lo opuesto a que es cierto. Entonces nosotros tenemos estos operadores. Menor, mayor, menor o igual, mayor o igual, igual y diferente. Diferente, ojo, en algunos lenguajes sí es así y en otros lenguajes sí es así. Y otros los entiende igual. No recuerdo bien, de verdad ahorita no recuerdo bien, porque aquí lo puse de esta forma. No me acuerdo en realidad en qué lenguaje era, porque esta tabla no es de C++. Esta tabla es un ejemplo de otro lenguaje. Aquí nosotros tenemos una negación lógica y luego venía que la negación, por eso es que me negaba el igual y era diferente, pero voy a buscar a ver en qué lenguaje es que esto es así. Dos de estos, igual y diferente, sirven para ver la igualdad o la desigualdad entre valores aritméticos. Veamos, yo digo x igual a 5, y igual a 3. Si x es menor que 5, entonces haga x más 1. ¿Bien? Aquí hay un valor de verdad. Yo a ustedes les puse que me hicieran un trabajo con las tablas P, Q,
R, etc. Entonces aquí digo verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y esto lo tengo cuando yo voy a combinar dos o más expresiones. En este caso solo es una. X menor que Y, o es verdadero o es falso. Y ahí murió. Si es verdadero, hace esto. Si es falso, aquí no hace nada. Lo mismo aquí, solo estoy evaluando una. Mayor que, igual, igual, es si tienen el mismo valor. Y eso difiere a si estoy utilizando números o estoy utilizando caracteres. Los operadores lógicos me permiten concatenar todas esas operaciones y poder tener evaluaciones booleanas. Los valores numéricos son asimilados a cierto o falso, según si su valor sea o no distinto de 0. Y yo les mencionaba, por ejemplo, decir X, pues X es verdadero. Pero en algunos lenguajes, si X es igual a 0, pues X es falso. Lo mismo las cadenas. Hay un apuntador que se llama null, que es algo vacío. Entonces yo puedo decir que X es del tipo carácter. Y yo digo, si X, y no lo he definido en nada, es null, pues me va a decir que es falso. Pero si yo le he asignado cualquier cosa diferente a null, me va a decir que es verdadera. En este caso, yo tengo los operadores para concatenar. El y lógico, que es el que ustedes vieron en los ejercicios que les di, de esta forma, el o lógico y la negación. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si M y X, diga cierto. Si no, diga falso. Vean, M tiene valores, entonces va a ser verdadero. X es igual a 0, entonces va a ser falso. Y yo digo verdadero y falso, y eso tiene un valor de verdad. Esto tiene un valor de verdad y por eso es importante que ustedes aprendieran a utilizar las tablas de verdad. Yo no sé si hicieron la tarea. De verdad, yo no sé, esa tarea no vale puntos, pero espero que lo hayan hecho. Porque entonces ustedes ahora se van a encontrar con problemas del siguiente tipo. Si edad es mayor que un valor y tipo de empleado es mayor que otra cosa y perfil de usuario es igual a otra cosa y día del calendario es igual a algo, entonces haga. Y ustedes tienen muchas decisiones que están concatenando con I y con O. Cuando uno aprende a hacer tablas de verdad y uno evalúa estas expresiones, encuentra algo que se llama tautología, que es que no importando las combinaciones de verdaderos y falsos, el resultado siempre va a ser verdadero. Entonces, en vez de estar escribiendo aquel montón de rombos y en vez de estar perdiendo el tiempo evaluando, yo hago el código como que eso nunca va a ser falso. Y eso viene en optimización de código. Y tengo un ejemplo muy sencillo que lo vamos a ver más adelante. Luego viene la negación, se va, eso no hay problema. Operadores de bits, estamos moviéndonos a nivel de bits. Acuérdense que al final todos son números binarios. Y ahí tenemos algunos números de bits y tenemos ejemplos de operadores de bits. No los voy a utilizar porque no me voy a meter a números binarios. Aquí tenemos C++, using namespace, short signet 0 igual a 0, 1 igual a 1, 2 igual a 2. Y aquí es lo que pasa cuando yo estoy utilizando estos operadores de bits. En este caso, estos operadores de salidas de bit. Este complemento para acá. Y este es un ejemplo, lo pueden correr. No voy a detenerme ahí. El AND, el XOR, el OR, operadores de dirección es en punteros. Bien. Bien. ¿Alguna consulta hasta este punto, señores, señoras? Hablen ahora. Si no, voy a seguir. Ok. Vamos a seguir. Y no recuerdo cuál es el siguiente archivo. Creo que es este. Bien. Esto ya lo vimos. ¿Qué carajos? ¿Por qué lo tengo repetido? ¿Por qué lo tengo? Ah, porque lo uní por si daba 2 horas seguidas. Creo que es por eso que lo tengo repetido. Aquí está. Ok, hablamos de los operadores de dirección. Hablemos de separadores. Separadores son elementos gramaticales que permiten dividir sentencias y fragmentos de código. Por ejemplo, el famoso, el memero, punto y coma.
punto y coma me sirve para decir que una instrucción ya terminó. Entonces, veamos eso de esta forma. ¿Dónde está? Más acá. Veamos este pequeño ejemplo que ya teníamos hecho. Yo aquí digo int x, int y, ¿ok? Y yo pongo un punto y coma. ¿Por qué? La computadora no piensa. Acuérdense que la computadora no piensa. El compilador va leyendo línea por línea, pero el compilador no sabe dónde termina una línea. Para muestra, vean esto. Yo puedo hacer esto acá. Yo puedo hacer esto aquí. Vean, yo lo puedo compilar. No me va a dar ningún problema. Sí, o sea, eso es una línea diferente. Quitemos los comentarios. Yo puedo tener todo mi programa en esta forma y no va a haber ningún problema. Porque para C++ el cambio de línea no lo hace el enter. Lo hacen estos delimitadores, los paréntesis, las llaves y en este caso el punto y coma. Tanto es así que yo quito este punto y coma de acá, me tiene que dar un error. Y ahí está. Error en la línea 10 y en la línea 11. En la línea 10 se está esperando inicializar antes de la X y Y no fue declarado en este alcance. Vean, esta línea yo no la terminé. Yo necesito un elemento gramatical que me permite indicar dónde empieza una línea y dónde termina la otra. Entonces, yo pongo el punto y coma, automáticamente le estoy diciendo al compilador, brother, lo que está de aquí para adelante es otra cosa completamente diferente. Lo mismo me sirven estos separadores. ¿Dónde empiezo a definir parámetros de una función y dónde termino? O si yo tengo una condición, donde yo digo, por ejemplo, si X es mayor que Y, vean, si X es mayor que Y, esa operación yo la estoy encerrando entre paréntesis. Estoy indicándole que lo que está dentro de paréntesis es algo aparte de lo que la que está afuera. Y lo mismo, abro y cierro el if. Entonces, aquí digo, X es mayor. Lo mismo, tengo que poner un punto y coma. Dependiendo del lenguaje, los ciclos llevan o no llevan y los condicionales llevan o no llevan puntos y comas. Entonces, vean, yo aquí lo compilo. Veamos algo interesante. Le voy a quitar esta parte de acá. Voy a quitar esta parte de acá y lo compilo. Vean, ¿qué pasa aquí? Me dice. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa cosa? Yo no la entiendo. En CINT yo no necesito poner entre paréntesis las condiciones. Aquí sí. De verdad que aquí sí. Entonces, borremos esto. Borremos esto. Dejémoslo hasta donde estaba. Porque hasta ahí estaba. ¿Por qué? Porque no quiero volver a escribir después el ejemplo. Bien. Begin y end es en Pascal. Ustedes vieron un ejemplo en Pascal. Es begin end. Abro y cierro llave. Eso es en C++. Python no los tiene. Python utiliza tabulaciones. Con las tabulaciones ustedes le están diciendo a Python qué es parte de un código y qué es lo que no. Ahí está, Python utiliza, que es para qué es la indentación. En expresiones y sentencias. Bueno, recapitulando, un operador es un carácter, un grupo de caracteres que actúa sobre una, dos o más variables para una opción. Y ya vimos que son binarios, son unarios y son terciarios. Las expresiones, ya hemos visto algunas expresiones. Son combinaciones de variables o constantes y operadores, ¿ok? Una expresión puede estar formada por otras expresiones más sencillas, como cuando yo tenía el if. Yo tengo una línea, sí, y al final abro la llave, pero dentro yo tengo pequeños átomos que están entre paréntesis, que son otras expresiones. E incluso puedo contener varios grupos de expresiones de esta manera. La expresión es equivalente al resultado que proporciona aplicar sus operadores a los operandos. Por ejemplo, 1 más 5 es una expresión formada por dos operandos, 1, 5 y un operador. Y 1 más 5 es lo mismo que decir 6. Si son enteros. Si son carácter, 1 más 5 es 1 más 5. Expresiones aritméticas están formadas por variables constantes, distintos operadores, como por ejemplo la fórmula cuadrática, donde yo digo x es igual a menos b, aquí hay un error.
Aquí es más o menos. Esto está mal escrito. Más o menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Lo que pasa es que como se estaba haciendo en un ejemplo, solo se utilizó el más para detectar uno de los valores de x. O sea, la fórmula es más o menos, pero para poder escribirla de una sola línea, no puedo poner más o menos porque eso no existe en el lenguaje. O es más o es menos. Entonces, x1 es más y x2 es menos. No importa si no se acuerdan de esto, lo único que tienen que saber es que al igual que en sus calculadoras, el orden en que ustedes pongan los operandos y los operadores importa. ¿Qué es lo que hace entre paréntesis? Se hace primero. ¿Qué es lo que va fuera de los paréntesis? Se hace después. Cuando ustedes estén utilizando fórmulas en comercio, en economía, cálculos de intereses simples, cálculos de intereses compuestos, amortizaciones, regresiones lineales, medias, medianas, modas, cálculo de T de Student, de chi cuadrado, una correlación de Sperman, todas son fórmulas matemáticas. Y al final ustedes tienen las variables y tienen que aprender a escribirlas en lenguaje máquina. ¿Bien? Ok. Las expresiones lógicas iguales. Así como yo tengo expresiones aritméticas, yo tengo expresiones lógicas concatenadas. Entonces yo aquí tengo la variable a, que va a ser true o false, y tengo que evaluar todo esto. Si b es mayor que c, y c es mayor que d, o c es igual a e, o e es igual a b, eso va a tener un valor de cierto o falso. Y esto, yo no sé por qué, pero sí he comprobado que ustedes no lo estudian. Se supone que lo tuvieron que ver en introducción y hay un repaso muy fuerte en metodología. Entonces yo tengo estas tablas de verdad. P y Q, no P, no Q, P entonces Q, sí, solo sí Q, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos valores a la hora de programar ahorran una barbaridad de tiempo que ustedes no tienen idea. Tenemos expresiones generales y una de las características más importantes y más difíciles de C es la flexibilidad. Yo puedo colocar diferentes tipos de expresiones y llamarlos. Por ejemplo, yo puedo decir A menos B por 2.0 y C es distinto de D. Y uno dice, ¿what? O sea, ¿qué estás diciendo ahí? Yo les he dicho, yo puedo tener el valor de verdad de un número y si ese número no es 0, es true. Entonces, si este resultado no es 0, esta expresión de aquí es verdadera. C es distinto de D, pues es verdadero o es falso. Y luego aquí tengo yo un P y Q, que dependiendo del valor de A, de B, de C y de D, el resultado de esto, pues es verdadero o es falso. Al final lo que yo tengo es esto. Si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, entonces todo va a ser verdadero. Y es la única manera en que todo va a ser verdadero. De ahí todo va a ser falso. Eso yo lo estoy haciendo acá. O que yo diga X igual a B, igual a C, igual a 1, es equivalente a decir X igual paréntesis, paréntesis, paréntesis. Y ahí depende a la manera de programar de cada uno de ustedes. Y es donde yo les repito, cada cual tiene su propio estilo de programación. Reglas de precedencia y asociatividad. El resultado de una expresión depende del orden en que yo la escribí. ¿Okay? Considere 3 más 4 por 2. ¿Qué se hace primero? ¿La suma o la multiplicación? Y hay muchos memes circulando en internet a través de eso. Pero ok, ¿a qué es igual 3 más 4 por 2? ¿Qué hago primero? 4 por 2 y le sumo 3. ¿O hago 3 más 4 y lo multiplico por 2? Los distintos operadores de C se ordenan según su procedencia o prioridad. Entonces, a veces, ustedes tienen problemas en el código y es porque la fórmula no la escriben bien. En pocas palabras, este tipo de expresiones es lo que hago primero, es lo que hago después. Hay gente que escribe muchas variables. Hace una variable para hacer esto, hace una variable para hacer esto otro, después hace una variable para hacer esta resta, después hace una variable para hacer esta raíz cuadrada, luego hace una variable para hacer el negativo del primero y sumar el resultado, y por último hace otra variable para poder hacer la división. Y eso es un desperdicio de memoria. Estoy desperdiciando memoria. En vez de desperdiciar solo procesador para que en una sola instrucción haga todo, que al final él lo va a dividir en diferentes hilos, pero aquí estoy utilizando muchas variables. Es un desperdicio de memoria. Y es donde yo les digo, cualquiera puede programar. De verdad, cualquiera puede programar. O sea, visto desde lo que estoy ejemplificando, si yo tengo eso,
Hay gente que dice, ok, primera variable, mi variable 1 va a ser igual a 4 por A por C. Luego dice, variable 2 va a ser igual, ¿y dónde está la expresión? La expresión es aquí, espérense, la voy a limpiar. La voy a limpiar. Aquí, ok. Luego dice, bien, no me voy a complicar la vida. Variable 2 va a ser igual a b al cuadrado. Después, mi variable 3 va a ser igual. Y aquí abro paréntesis y digo, variable 2 por menos 1. El resultado le sumo variable 1. Luego dice, variable 4 va a ser igual a la raíz cuadrada de la variable 3. Yo digo así como que, man, ¿para qué? Ah, perdón, aquí es B2 menos B1. Yo me confundo, haciéndolos por separado, yo me confundo. B2 menos B1, eso es B3. Luego la raíz cuadrada de esto es B4. Ok, ahora sí. Luego dicen B5 es igual a menos 1 por B. Y al resultado, en este caso, le suman B4. Luego tengo que hacer la división. B6 va a ser igual al numerador que ya tengo dividido entre 2 por A. Y hay gente que ni siquiera hace estas abreviaciones. Yo aquí estoy abreviando 2 por A. Hay gente que aquí utiliza un intermedio para hacer negativo a esta. Utiliza un intermedio. 6 variables pudiendo tener una sola. O sea, 6 variables pudiendo tener una sola. Hay que aprender matemáticas, hay que saber mucho de matemáticas, por eso es que métodos es requisito, y hay que saber álgebra booleana porque también nosotros vamos a reducir todas esas partes de comparaciones booleanas. Reglas de precedencia, esa es una tabla, la pueden encontrar en cualquier lugar de internet, de cómo se lee, si de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Se acuerdan este de acá? ¿Se acuerdan este de acá? Este se lee de derecha a izquierda, y estos se leen de izquierda a derecha. Precedencia y asociatividad, bueno, en la tabla anterior se miraban, 3 más 4 por 2 es 11, porque 4 por 2 es 8, y 8 más 3 es 11, y no es 14, que era decir, 3 más 4 es 7, por 2, 14. Los operadores binarios tienen igual precedencia y asociatividad. Eso quiere decir que A menos B más D por 5.0 más U entre 2.0 es exactamente decir lo otro que tienen del otro lado. Aunque ustedes, bueno, solo si ustedes manejan bien la precedencia, yo les recomiendo que hagan esto. Yo, un simple mortal, mejor utilizo paréntesis para separar las cosas, porque sí tiende a complicarse bastante. Las expresiones en C son unidades o componentes de entidades de rango superior que se llaman sentencias. Las sentencias son unidades complejas ejecutables en sí mismas. Ya se verá que muchos tipos de sentencias incorporan combinaciones de aritméticas lógicas. Y tenemos, por ejemplo, sentencia simple. Es una expresión que va a terminar con un punto y coma. Yo ya sé cómo escribir las expresiones aritméticas, entonces ahora hago oraciones. Por ejemplo, float real. Eso es una sentencia. Vean, el decir esto es una expresión. El decir esto es una expresión. Decir en realidad, aquí, quitando X igual, quitando el punto y coma, pero decir esto de aquí es una expresión. Cuando yo ya pongo el resto de elementos y finalizo mi línea, estoy creando una sentencia. Entonces yo tengo espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Y ya tengo sentencias. Y son las que el compilador me lee y me evalúa. Y yo puedo tener sentencias nulas. Puedo tener sentencias nulas donde no hago nada. Simple y sencillamente pongo el punto y coma. Y es perfectamente válido. Tenemos sentencias compuestas o sentencias de bloque. Yo los encierro entre llaves. Esta es una sentencia compuesta. Y es compuesta porque está conformada por varias sentencias simples. Y esas sentencias simples pueden o no estar formadas por expresiones. De nuevo, un lenguaje lleva sintaxis y lleva gramática. Y es lo que nosotros estamos aprendiendo. Y hay sentencias de control. Las sentencias de control las utilizamos cuando deseamos conseguir ciertas acciones especiales. Y eso me va a ramificar el flujo de la información. Entonces, por ejemplo, tengo mientras contador sea menor o igual que n, haga todo eso. Y al final incremento contador.
Y aunque es un bloque, el solo hecho de haber interpuesto el mientras ya me lo convierte en una secuencia de bloque que es del tipo de control. Puede haber sido un do while, puede haber sido un case, puede haber sido un for. Constantes, no nos perdamos. Identificadores que no van a cambiar con el tiempo. Variables, espacios en memoria que poseen nombre, tipo, dirección y que se utiliza para almacenar valores durante la ejecución de un programa. Los arreglos son variables que poseen muchas direcciones. Mientras una variable sencilla solo tiene una dirección, un arreglo tiene muchas direcciones. Y las matrices son arreglos de 2 dimensiones. Los cubos son arreglos de 3 dimensiones. Lo único que estoy haciendo es que bajo el mismo nombre estoy apartando muchos espacios de memoria. Estoy viéndolo de manera gráfica, ya lo habíamos discutido con ustedes. Aquí lo que nosotros tenemos es una variable. Estoy en Pascal, variable número entero. Estoy en cint, declarar num como entero. Estoy en C++, int, num, punto y coma. Vean, estoy diciendo que voy a tener una variable de tipo entero en una dirección en memoria y que se va a llamar num. Luego yo digo en Pascal, a número asignen el valor de 5. Lleno ese espacio en memoria con el valor de 5. Si estoy en C++, es num5. Y aquí sí harían falta los puntos y coma para ambos. Este es un arreglo. Y exactamente lo mismo. Y es donde me encanta porque la gente, como no maneja la teoría y no está acostumbrado a estudiar teoría, pues se friega en la parte práctica. Un arreglo, un vector, una matriz, un cubo, son variables con muchas dimensiones. Entonces yo digo, en Pascal, voy a declarar una variable llamada número, que va a ser un arreglo de 3 posiciones, todas del tipo entero. Si estoy en C++, es muy fácil. Int num 3. Solo poner entre corchetes y la dimensión, yo estoy diciendo que esto es un arreglo. Y en cint, yo miré que era lo más largo porque ocupaban 2 líneas. Primero declaro número como entero y luego le doy la dimensión a número de 3. Y aquí tenemos 3 lenguajes de programación en los cuales yo estoy declarando exactamente lo mismo, un arreglo. Aquí tengo 3 lenguajes de programación tomando cint como lenguaje de programación, en los cuales yo estoy declarando una variable del tipo entero. Y aquí es donde tengo que hacer hincapié. El problema no es el lenguaje. El problema no es el paradigma. El problema es que ustedes no manejan la metodología de la programación. Porque el lenguaje lo único que me dice es qué palabras reservadas me sirven para qué acciones y en qué orden tengo que estructurar un programa. Pero de ahí, si yo sé cómo declarar una variable, en todos los lenguajes de programación voy a declarar variables. Yo necesito un ciclo para. En todos los lenguajes de programación yo implemento el para. Cómo lo haga en un lenguaje, eso es lo que cambia de lenguaje a lenguaje. Bien. Acumuladores. Los acumuladores y los contadores son concepciones mentales. Son variables a las que yo les estoy dando ese atributo de acumular o de contar. Los acumuladores y los contadores son variables como cualquier otra. Es una variable que yo la estoy usando para acumular, es una cosa, o que yo la estoy usando para contar es otra cosa, pero siguen siendo variables. Es una concepción lógica. Es como nuestro compañero que está obsesionado con cómo ver en un diagrama de flujo un for. El for es un concepto lógico. En el diagrama de flujo se ve así, o sea, siempre lo van a ver así. Siempre van a ver ese ciclo que se repite. Pero ese es un while. Pues sí, es un while. Y a veces lo pongo abajo, el rombo. A veces lo pongo arriba. Lo único que me interesa es que tengo que regresar. Esas son conceptualizaciones. Esas son concepciones lógicas que ha definido la gente. El tipo de ciclo, que la parte lógica es la que me lo hace ser diferente, y acumuladores y contadores. Pregunta, ¿ustedes saben qué son contadores? ¿Quién no sabe lo que es un acumulador y un contador? Déjate la mano. Bien, perfecto. Doy por hecho que todos saben. Vamos a seguir.
Retomando, entonces, la estructura general de un programa. Importación de librerías, declaración de variables, entrada, proceso, salida. Todo esto enmarcado en secuencia, selección o iteración. Hemos visto de manera informal el siguiente tema, pero en metodología ustedes ya lo aprendieron, y es tipos de datos. Los tipos de datos se clasifican en primitivos y derivados o compuestos en C++. En otros lenguajes no se dividen así. Los tipos de datos primitivos son los que me define el lenguaje. Entero, carácter, cadena, string, carácter sin signo, booleano. Los tipos de datos primitivos. Lo que ustedes en Sein decían, definir tal como, ese como, y ahí estaban los tipos de datos que ustedes pueden utilizar en Sein. C++ tiene sus tipos de datos primitivos. Pero fíjense que C++ tiene tipos de datos derivados. Eso quiere decir que yo puedo crearme un nuevo tipo de dato que no existía. Por ejemplo, yo puedo crearme el tipo de dato punto, que me almacene dos valores, posición en X y posición en Y. Puedo tener el tipo de dato estudiante, que me almacene nombre y número de cuenta, y por eso son derivados o compuestos, porque están formados de múltiples tipos primitivos. Y eso lo conoceremos más adelante como registros y estructuras, y es de los temas que vemos antes de punteros. Pero de momento sepan que en C++, de hecho en todos los lenguajes de programación, Sein no es un lenguaje, acordémonos de eso, pero en todos los lenguajes de programación yo puedo crear mis propios tipos de datos. Y no sé si en Sein se pueda. Yo no manejo Sein, no sé si Sein se pueda, buscaré en internet y si se puede se los comunico. Bien, tipos numéricos enteros. Ese es el que generalmente usamos todos, con ese empezamos. Es un subconjunto finito de números. Pueden ser positivos o negativos. Pero más bonito que esto, yo en C++ le puedo quitar el signo a un número entero para hacer más largo el tamaño. Por ejemplo, y aquí retomemos los números binarios. Ustedes tienen números binarios. Un carácter de 8 bits son 8 unos, que me permite almacenar de 0 a 255. Son 256 opciones las que yo tengo de mi rango en memoria. Entonces, el tipo de dato short es un entero corto y tiene 2 bytes. Eso me permite almacenar números de menos 32.768 a 32.767. Y está bien, no hay ningún problema. El int, el long y el char. ¿Okay? El long, vean, interesante, me permite tengo que separarlo porque casi no lo veo bien. Acá tengo 3, acá tengo 3, 2.147.483.647. Ese es el rango. Pero si yo le digo que es un signet, me quita todo esto y me duplica la cantidad de enteros positivos. Porque este símbolo, menos y más, me ocupa un bit. ¿Ok? Los tipos de datos enteros, pues aquí podemos ver un signet que yo les mencionaba. Y vean, es que yo puedo tener de menos 32.000 a 32.000, o mejor directamente el doble y todos números positivos. 65.000. Solo tengo que decir un signet. Y solo tengo que agregar eso. Por default, C++ omite la palabra signet. Entonces, si usted pone int, él va a decir que es signet, a menos que usted indique lo contrario. ¿Para qué me va a servir eso? Pues si usted va a saber que va a trabajar con números positivos, usted hace caso de excepciones. Y sencillo, si no corresponde al tipo de variable que lo que usted está metiendo, lo que el usuario está ingresando, pues se tiene que disparar un mensaje de error, pero no puedo permitirme que el programa crashee. Están los tipos reales, que son los de coma flotante, que son los decimales. Están los operadores lógicos, booleano, es 1 o es 0. Está el wchart, que son caracteres extendidos, que son los Unicode, son 2 bytes, y a diferencia del tipo chart, solo utiliza 1, este utiliza 2, y tengo ese rango, ¿ok? Entonces ahí están los rangos de códigos de los tipos extendidos o de los tipos wchart-t. Entonces, veamos, tipo de dato entero, palabra reservada, int, ejemplo, int, número igual 0. Tipo de dato, cadena de carácter, palabra reservada, char. ¿Cómo lo hago? Diciendo que es un array. En C, yo utilizaba estos como cadenas.
Pero luego apareció un tipo que se llama string. Y para poder usar string, usted tiene que incluir una librería. Lo puede buscar, lo puede googlear y lo puede implementar si usted quiere. Yo no me voy a meter mucho el rollo. Con string yo no me voy a meter mucho el rollo, pero es que sí, manipular cadenas es bastante complejo en C++. Ahí Cint le gana por mucho, porque la manipulación de cadenas requiere bastante mente. La segmentación, algo de lo que ya habíamos hablado, permite reutilizar código, como implementando funciones. Traer una librería es traer un programa que me incluye funciones que ya fueron programadas. Entonces, me ahorra a mí tener que programarlas. Ejemplo, cin, cout. Para leer y escribir datos en C++ es necesario saber dónde lo voy a hacer. Y si yo estoy utilizando un stream, la salida de stream, entonces yo voy a necesitar la librería IOStream. Las librerías IOStream me permiten utilizar los objetos cin y cout. Entonces, vamos a ver. Lectura básica, cin, variable. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Por qué no? Corrámoslo. Vamos a crear un nuevo. Voy a copiar esto. Voy a crear un nuevo archivo fuente. Va a ser ejemplo 2. Y esto va a ser lectura y escritura. Y esto me va a quedar acá. Entonces, tengo que leer nombre. Vamos a leer un nombre de nuevo. Vamos a hacer un include. Vamos a hacer un include IOStream y salidas. Cada input, output estándar. Entonces, using namespace std, estoy utilizando entrada y salida estándar. Int main, comienzo, un return 0. Esto pónganlo siempre. Como les digo, tiene su porqué, es porque es una función y más adelante lo vamos a desarrollar. Pero de momento sepan que así como en Cin les decía, inicio de algoritmo, final de algoritmo, acá tiene que tener esta estructura. Entonces vamos a definir un nombre, dar nombre, 40, coma. Y ahora vamos a solicitar nombre. Entonces, cout, digo, hola, has venido sola. Hola, por favor, escribe tu primer nombre. Ok. C++ es un lenguaje de programación que utiliza el idioma anglosajón. Las tildes no están definidas o implementadas en la librería estándar. Es necesario decirle que vamos a utilizar tildes. Así que ahorita cuando yo lo corra, en vez de la U acentuada, va a salir algo bien feo. Nada se preocupen. Más adelante, cuando estemos viendo, cuando ya estemos más cómodos con las funciones, pues vamos a implementar eso que les estoy mencionando. Y vean, cin, nombre, cout, mucho gusto, nombre, guiño, terminamos, ejecutamos, compilamos para ver que no hay error. Este es ejemplo 2, genial, no hay errores. Entonces, lo corremos. Y dice, escriba un nombre. ¿Ven? No me escribió la tilde. Eso no importa. Vamos a ver a quién tenemos acá. Vamos a poner a Byron. Byron. Ahí está. Mucho gusto, Byron. Y murió. Entrada, proceso, salida. Siempre, siempre, siempre es igual. Importo mis librerías, defino mis variables, entrada, proceso, salida. Analicemos a fondo. Tengo comentarios, creo que eso no lo mencioné. Los comentarios pueden ser de una línea, utilizo las plecas, pero cuando yo cambio, vean, no me abarca comentarios. Eso, este es de una línea. Todo lo que yo ponga a este lado del comentario, vean. Yo aquí digo ir nombre. ¿Se acuerdan que el punto y coma me permitía cerrar? Bueno, vean, el sin automáticamente quedó documentado. No lo va a leer.
el lenguaje de programación está programado para que todo lo que sea comentario lo ignore. Entonces, como eso ya está comentado, lo compila porque no hay errores. Pero cuando yo lo quiero ejecutar, no lo toma en cuenta. Y miren, como este es un carácter, agarró un valor basura que no sabemos qué es y esa fue la salida. Bien, entonces tengo los comentarios de varias líneas que son con pleca, asterisco, asterisco, pleca. Tengo los comentarios de una línea, cosas que va a ignorar el compilador. ¿Qué más tenemos acá de lo que hemos visto? La importación de las librerías, importo utilizando include y entre menor y mayor que el nombre de la librería. Hay varias librerías. Por ejemplo, yo puedo decir include math. Math es una librería matemática. Include conio, include string, include std, no sé qué. Hay varias. Ya implementé la importación que simula la ventana command. Esa pantallita es la estándar. No es una ventana, no es un navegador web, es salida estándar, entrada estándar. Comienzo la función en begin, the end, en Pascal, es como yo empezaba el código principal. Hago una declaración de variable, char, nombre de 40. Ya sabemos que esta es una cadena compuesta de 40 posiciones. Tengo un comentario que lo voy a quitar. Vean, salida. Hola, por favor escribe tu primer nombre, punto y coma. Son expresiones. Leo el nombre, sein es para leer nombre. Mucho gusto, nombre. Y termino mandando un valor entero al main. ¿Qué era lo que me pedía? Probemos lo de que si lo de los valores. Int, los valores booleanos, una cosa que me gusta, entonces ponemos X y tenemos Y, entonces vamos a decir X es igual a 0, X es igual a 0, y Y es igual a 1. Quería entrar las condicionales antes de hacer este ejemplo, pero como vimos los valores booleanos, yo voy a decir si out, true, lo que es cierto, ¿ok? No me acuerdo si me va a dar error esto. La verdad que no me acuerdo si me va a dar error. Y aquí cout, y no. Cout false. Contra pleca n es un cambio de línea. Creo que no me acuerdo si en C++ puedo utilizarlo también de esta forma. Es lo que estoy haciendo. Entonces, aquí lo que estoy probando es el valor de verdad. Lo que les mencionaba, aquella cosa. Primero tiremos el valor de X. Y después tiremos true. Luego tiremos aquí el valor de X. Luego tiramos false. Vamos a hacer lo mismo con la Y. Para que vean que los números pueden ser utilizados para eso. Ejecutar, compilar. Si lo ejecutan sin compilarlo y ya lo habían compilado, van a crear. Escribe el primer nombre. Vamos a escribir Sonia. Vean, es falso. Vean, es true. Aquí cometí un error. Aquí tenía que mandar a escribir Y, que era lo que yo les mencionaba. Cada uno de las variables por sí sola tiene un valor de verdad. Pero en algunos lenguajes, si ustedes lo inicializan con 0, están diciendo que eso va a ser falso. Entonces, cuando ustedes hacen los condicionales, deben utilizar las mismas variables combinados con expresiones lógicas para poder hacer o no fragmentos de código. Es un dolor de cabeza, vaya pensando en eso, porque ahorita que usted esté buscando cosas por internet, se va a encontrar unas cosas bastante raras, de cosas que han hecho programadores, y va a decir, ¿y esto por qué lo hizo? Pues lo hizo porque el lenguaje se lo permitía, así de sencillo. Bien, bienvenido a la programación en C++. ¿Cómo se aprecia en todo el código? Ok. También yo puedo utilizar getLine para calcular
datos de entrada con espacios en blanco. ¿Qué es lo que determina qué librería usar? Lo que usted quiere hacer. Así de sencillo. Cuando estemos viendo, hay un ejemplo en funciones, y ahí lo vemos muy, pero muy claro. Por ejemplo, usted sabe, Ever, y escríbame en el chat, ¿cuál es el procedimiento para encontrar la raíz cuadrada? ¿Sí o no? Ever, ¿sabes o no sabes cómo calcular la raíz cuadrada a mano? Si yo te digo, calcúlame la raíz cuadrada de 35, ¿me la calculas así a mano sin calculadora? Bueno, hemos perdido a ver. Después seguimos entonces con eso de las librerías. Bien, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos utilizar getLine. getLine me permite agarrar nombres con espacios. El problema es que depende del compilador, de la versión de C++, de las librerías que se hayan cargado, que a veces funciona raro. Por ejemplo, yo puedo decir, por favor, escribe nombre. Y aquí, les soy sincero, no sé si va a funcionar. Entonces yo puedo decir sin.getLine. Aquí me está diciendo, cuando yo pongo el punto, cuáles son las funciones, porque este es un objeto. Sin es un objeto. Entonces tengo una función del tipo instream o entrada de datos. Entonces yo digo getLine, nombre, y vean, el tipo char, que tiene que ser un apuntador, luego tengo que tener el tamaño del stream y el tipo de delimitador. Entonces yo aquí, nombre, le pongo el tamaño 40. Mucho gusto, nombre. Es una manera de hacerlo. Vamos a ver si funciona. Compilar, ejecutar. Entonces yo aquí digo tu nombre, Juan Pérez. Mucho gusto, Juan Pérez. Ah, eso sí no se los mencioné. El espacio en blanco, ¿se acuerdan de los delimitadores? Que el punto y coma es un delimitador. El espacio en blanco es un delimitador para caracteres. Voy a documentar esto. Ya vimos que esa salida funciona. Si yo hago sin nombre, punto y coma. Entonces lo compilo y lo ejecuto. Juan Pérez. En este caso, solo me reconoce Juan. ¿Por qué? Porque el espacio me dice, aquí termina tu arreglo de caracteres. El espacio en blanco no lo incluyo con el sin como un carácter válido para la cadena. Entonces, si yo quiero agarrar espacios en blanco, tengo que utilizar sin.getLine, darle el nombre de la variable y el tamaño máximo que me puede aceptar esto. ¿Ok? Entonces, yo tengo getLine para tener espacios en blanco o simple y sencillamente sin para agarrar una cadena normal. Bien. Escribí una letra. Es el get. El get es otra función que me permite leer una letra. Entonces, por ejemplo, char letra. Y yo digo, escribí una letra. Letra es igual a sin.get y se va. O puedo decir sin.get letra. Vean, yo puedo decir sin. Puedo decir sin.get. Puedo decir sin.getLine. O puedo decir letra es igual a sin.get. O puedo decir nombre igual a sin.getLine y pongo el string buffer y pongo el delimitador. Entonces, para una sola acción, para leer un carácter, para leer una cadena, para incrementar, para decrementar, para hacer comparaciones, C++ tiene muchas maneras de hacer las cosas. Aquí lo que usted tiene que aprender es hablar C++. Cuando yo le pase a usted un código en Python, usted lo que tiene que hacer aprender es hablar Python. Son idiomas, son lenguajes, y es lo que usted va a aprender acá. La lógica de la programación se queda en la metodología. Lo que me dice el paradigma es la estructura, secuencia, iteración, selección, en importación de librerías, declaración de variables, entrada, proceso y salida. Entonces, yo lo que siempre he dicho, el paradigma no es un problema. Usted se aprende aquella gráfica que yo le hice con las 3 estructuras base y la estructura general del programa y usted me hace cualquier programa. El paradigma no es un problema. El lenguaje, pues tampoco.
Usted se puede aprender cuándo utilizar CIN, cuándo utilizar COUT, cuándo utilizar print. Usted lo sabe, cuándo utilizar include. Eso no es problema para usted. Lo que va a ser un problema para usted es la lógica de programación, que es lo que pasa ahorita con la primera tarea. Un programa sumamente sencillo. Tengo que presionar la misma tecla 5 veces y la tecla lo que me está diciendo es que estoy acertando en una diana y cuando lo haga de manera consecutiva, el programa termina. El problema no es el lenguaje. Yo se lo puedo pedir desde ya en C++ si yo quiero, porque el lenguaje no es un problema. Usted puede hacer el pseudocódigo si entiende el problema. El problema de programación o la dificultad de programación es que usted tiene que aprender a desarrollar esa lógica de cómo programar. Y esa lógica no se aprende copiando. Esa lógica no se aprende diciéndole al compañero, préstame tu tarea, o diciéndome a mí, ¿cómo hago esto? Porque cuando yo lo haga, usted va a entender lo que yo hice. Ah, pucha, así era. Pero cuando esté en otra situación similar, usted no va a saber, porque su cerebro no ha creado las conexiones para poder ver esa salida. Miren, a programar se aprende programando. Yo por eso les digo, les voy a dejar guías, les voy a dejar ejercicios. Su trabajo es hacerlos todos. La segunda tarea no tiene tanto que ver con programación, tiene que ver con elementos del lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando terminemos al final del curso, usted agarra todos esos trabajos y se va a dar cuenta que usted puede aprender cualquier lenguaje de programación. Luego usted viene, entra en freelance, se agarra cualquier empleo y comienza a ganar dinero desde su casa como programador. Paradigma de programación estructurada, ¿eh? Pero para aprender programación orientada a objetos, usted tiene que saber programación estructurada. Entonces lo que yo quiero es eso, darle la base. Y luego voy a insistir, si usted es un estudiante de falsa excelencia académica, no está en nada. Si a usted lo que le interesa es la nota, usted está perdiendo el tiempo conmigo. Va a sacar buena nota, eso se lo aseguro, pero está perdiendo el tiempo, porque aquí lo que usted tiene que procurar es aprender. Por eso es que la carga de trabajo es mucha, porque usted tiene que aprender. Y se los estoy diciendo hoy, 7/7/2020. Puede hacer que usted llegue a llorar haciéndome el primer proyecto, no digamos el segundo. Tengo compañeros de su facultad que me mandaban fotos de ellos llorando, hombres y mujeres, con lágrimas en los ojos, a las 3 de la mañana, que no entendían cómo hacer una sola cosa del problema. Y yo no puedo hacer nada. Yo no le puedo decir cómo resolver el problema. Yo sí le puedo decir que usted me diga, tengo un problema en este ciclo. Ah, ok, aunque el compilador ya le va a decir dónde está el error, pero yo sí se lo puedo. Yo se lo puedo mencionar, pero yo no le puedo hacer el problema. Entonces, por ejemplo, ustedes vienen y me dicen, ingeniero, es que mire, la prueba de escritorio le hice en el cuaderno. Sí, pero no me importa. Yo estoy pidiendo la prueba de escritorio en pantalla cuando termina de ejecutarse el programa. ¿Y eso cómo lo hago? Pues esa es su tarea. Yo le tengo que enseñar cómo mandar a pantalla, cómo leer de teclado, cuáles son las palabras. Pero la lógica que le va a permitir a usted registrar todos los movimientos del usuario y mostrarlos en una prueba de escritorio, eso es de pensarlo, es de analizarlo. Y ya me mandaron 2 y las 2 personas lo hicieron de manera diferente. Y eso estuvo genial. Uno de ellos se retiró, entonces, por lo menos iba bien. Ok, lectura y escritura de datos. Leo y escribo. Primero vamos con la escritura de los datos. Cout me permite mandar hacia afuera. Cout, out de afuera. Si estoy mandando literales o expresiones literales o sentencias, rótulos, labels, etiquetas, yo utilizo las comillas. Y lo que está en comillas es lo que va a aparecer. Si yo estoy mandando variables, no uso las comillas. Cuando escribimos una variable, lleva comillas. Y si es variable, perdón, cuando no escribimos una variable, vamos a usar comillas. Si vamos a escribir una variable, no. Instrucciones de decisión. Y necesito saber si hasta el momento hay alguna pregunta. Bien. Instrucciones de decisión. Aquí ya comienza lo bueno, comienza lo bonito. Ustedes lo aprendieron a nivel de pseudocódigo con el rombo. Una decisión que es la primera de las estructuras básicas de nuestro... ¡Qué feo el rombo!
la primera de las estructuras básicas de nuestro lenguaje, de nuestro paradigma, perdón, es aquella herramienta que nos permite cambiar el flujo del programa. Tiene una condición y puede ser verdadera y hago algo, o puede ser falsa. Esta condición puede ser simple. Si esto pasa, haga esto. Puede ser doble. Si esto pasa, haga esto. Si no, haga esto otro. O puede ser anidada. Si esto pasa, haga esto. Si no, evalúe si pasa esto. Si eso pasa, haga esto. Si no, evalúe si pasa esto. Y así. Puedo ser anidada. O puedo tener decisiones múltiples. ¿Qué es lo que usted quiere comer? Pizza, lasaña, calzone o espagueti. Solo es una opción. No es que, y no le voy a decir, ¿eligió esto? No. Entonces, ¿eligió esto? No. Entonces, ¿eligió? No. Solo es una opción e inmediatamente yo voy a cuál está seleccionando. Esos son los casos, que son las decisiones múltiples. Ejemplo, un programa que lea un número y determine si es par o es impar. Veámoslo en Cint, veámoslo en Pascal y veámoslo en Deb, C++. Un programa que lea un número y determine si es par, si es impar, y listo, no ocupamos más nada. A ver, Hugo, dígame las instrucciones, dígame la lógica de lo que estamos tratando acá. ¿Cómo lógica? Que diga cómo hacer el programa o algo. ¿Sí? No sé, definir alguna variable como entero. No vayamos a la parte de pseudocódigo. Estamos entendiendo el programa. ¿Qué es lo que quiero hacer? Cuénteme. Digamos, leer el número y que dividir ese número entre... No me interesa el procedimiento. Quítense ese ego de la cabeza. No piensen en el código. De verdad, no piensen en el código. Vamos bien, Hugo. Vamos a leer un número. ¿Qué vamos a hacer después? Dividirlo entre... ¿Para qué me está dando operaciones? Vean, por eso les cuesta a ustedes programar. Solo estamos hablando de la lógica, o sea, de los pasos. ¿Qué es lo que va a hacer? No estoy hablando cómo. Estoy diciendo qué. ¿Qué es lo que va a hacer? A ver, Joel. Muchas gracias, mi estimadísimo Gerson. Gerson ya dijo algo fundamental. Vamos a leer un número. O sea, me está diciendo un programa que lea un número y determine si es par o impar. Entonces, bueno, vamos a leer un número de cajón. ¿Qué más? Evaluarlo. Ah, perfecto. Vamos a evaluar el número. Ahí terminamos. ¿O hay algo más que hacer? Justin. Después de evaluarlo, vendría la salida, a ver que nos diga si es par o es ¿Ven impar. qué es simple? ¿Ven qué es sencillo? No hay por qué complicarse la vida. Es un número. Evalúo si es par. Si es par, digo que es par. Si no lo es, pues es impar. O digo que no es par. Puedo decir que es impar o puedo decir, no, esta vaina no es par. Ahora sí, yo tengo que pensar en aquel diagrama. Importación de mis librerías, declaración de variables, entradas, procesos y salidas. Entonces yo pienso, ok, lo primero que yo voy a hacer es, como el lenguaje que estoy usando es C++, voy a tener que importar mis librerías. Include UStream, using namespace, int main, y return 0. Ahora, ya sí viene lo que decía Hugo, lo que decía Gerson. Necesito leer un número. Pero para leer un número, yo tengo que poder meterlo en algún lado. Y si me acuerdo de la estructura, tengo que declarar variables. Entonces voy a declarar una variable para leer un número. Luego, tengo que leer ese número. Ahora, ¿cómo evalúo si el número es par? Porque lo siguiente que yo tengo que hacer es evaluar si es par. Yo tengo muchas formas para evaluar si un número es par. Puedo importar una librería matemática que yo le pregunte, ¿es par este número? Y la respuesta sea true o false. Puedo empezar a descomponer en mínimos comunes múltiplos o máximos comunes divisores y hacer restas. Y si al final llego a un 0, pues es par. Puedo comenzar y pasarlo a binario
y hacer un paso de bits, un desplazamiento de bits y empezar a evaluar. Y si al final me sale que es par, decir que es par. ¿Cómo evalúo yo, Sonia, si ese número es par? Preguntándole. No, ahora sí necesito que me diga el código. ¿Cómo lo voy a evaluar si es par? Si dice, como que si es número par, hacer lo siguiente. No, no, no. No nos saltemos a la condición. ¿Cómo usted determina que un número es par? Si puedo, no, si num es igual a par, no. Sí, pero ¿cómo usted sabe que es par? A ver, ¿quién quiere? Sí, Sacando sí, el el residuo. residuo de la división entre 2 es 0. Perfecto. Si el residuo es 0, es una manera de saber que el número es par. Sonia, esa es una manera matemática. Entonces, este ejemplo 3, ya vamos con condicionales. Vamos con un condicional. Condicional. Entonces, include UStream. Espero que los vayan programando, ¿verdad? O sea, si no están programando, ¿en qué están? O sea, using namespace std, punto y coma, int name, importo mis librerías, hago el nombre del espacio y comienzo con mi código. Lo primero que tengo que hacer acá es declarar variables. Entonces voy a declarar una variable entera, le vamos a poner Sonia. Me llama la atención que Sonia siempre pone 2 is. Le vamos a poner Sonia, punto y coma. Ahora necesito leer un número que el usuario me lo ingrese. La cuestión está que yo podría poner aquí un solo sein el nombre de la variable, sin ningún problema, y es correcto. Pero nosotros tenemos que guardar ciertas normas de ética, ciertas normas de azúcar sintáctica para con el usuario, porque el usuario es tonto. Acuérdense, el usuario es bruto. Si usted no le dice paso a paso lo que tiene que hacer, no lo va a hacer. Entonces aquí le decimos, por favor, ingrese un número entero. Capaz, la persona ingresa un número real. Ahora leo ese número. Ahora, yo aquí tengo 2 opciones. Si ustedes me dijeron, yo tengo que utilizar el mod, tengo que utilizar el residuo. Sí, es cierto, tengo que utilizar el residuo. Pero hay 2 opciones. Yo almaceno el resultado del residuo o yo evalúo directamente el residuo. Vean, acá tengo residuo. Entonces yo residuo lo hago de esta forma. Residuo es igual al número que estoy leyendo, porcentaje 2. ¿Ok? Y ese es un residuo. Luego yo digo, si residuo es igual a 0, entonces cout par. Si no, yo puedo decir no es par, podría decir es impar. Ahí, como les digo, depende de lo que ustedes quieran y al gusto del cliente. Entonces, esto debería funcionar. De entrada debería funcionar. Pero para mí no es lo más óptimo. Ejemplo 3. Compila, funciona, veamos, lo corremos, lo ejecutamos y me dice, ingrese un número entero, 15. 15 no es par. Primer error, no dejé un espacio acá. Funciona. Pregunta, ¿alguien no entendió eso? Porque aquí la cosa se pone bonita. Si alguien no entendió, hable. Bueno, ahora vean esto. Este valor residuo, yo quiero ver si es igual a 0. Si ese valor residuo es igual a 0, esta cuestión es verdadera. Y esto lo voy a documentar. Esto yo lo voy a documentar porque ahora yo voy a decir, si residuo, ¿ok?
no es par. Si no, es par. Y probémoslo. Lo compilamos, no da error, y lo ejecutamos. Escribo un número, me dice no es par. Man, vos me estás haciendo trampa. No, yo no te estoy haciendo trampa. Pongamos un número par ahora. Es par. Residuo va a tener un valor. Si ese valor es 0, el valor de verdad de la variable es falso. Entonces, si esto es falso, ¿okay? Si esto es falso, significa que no es verdadero, entonces es par. Y eso es lo que yo estoy diciendo acá. Si este valor es 0, si este valor es 0, ¿ok? Si este valor es 0 de aquí, la condición va a ser falsa. Porque acuérdense que 0 es falso. Entonces me va a decir que es par. Pero si ese número es cualquier otra cosa que no sea 0, este if me lo va a evaluar como verdadero. Entonces me va a ejecutar esta parte de acá. Segunda forma de hacerlo, ¿ok? Pero no me interesa. Para mí eso es una pérdida de memoria y es una pérdida de tiempo. Yo prefiero ahorrarme una variable yo prefiero ahorrarme una variable y ¿dónde está? No es par y hacer esto. ¿Para qué voy a utilizar otra variable intermediaria si yo puedo hacer la expresión aritmética y me va a evaluar el valor de verdad en el mismo lado? Entonces lo compilo y ahora lo ejecuto. Escribo un valor par, me dice que es par. Escribo un valor impar y me dice que es impar. ¿Ven? Piénsenlo. Se los estoy poniendo de 3 formas. Utilizo una variable secundaria para almacenar el valor y luego evalúo ese valor comparándolo con una constante. O utilizo una variable para almacenar el valor. Le mido el valor de verdad a esa variable, juego con eso. O no utilizo una variable intermedia y hago directamente la evaluación de la expresión en el if. Y les cuento, hay más maneras de hacerlo. Hay más maneras de hacerlo. Los 3 códigos hacen lo mismo. Pero yo les apuesto que yo a ustedes les pongo esto en examen y lo hacen bien. Solo que ahorita lo voy a documentar. Pero yo a ustedes les pongo esto en examen, este de acá, y ahí se quedan. Les aseguro que no me equivoco. Porque ustedes no saben que el valor de 0 es tomado como falso en una variable. Cualquier otro valor que tenga, negativo 1, negativo 1000, 25.000, 32.000, lo va a tocar como verdadero. Y eso es parte de la teoría y eso es parte del lenguaje. Es una particularidad de este lenguaje como tal. En Pascal creo que también, en PHP no. En PHP no funciona. O no sé si la nueva versión sí, pero cuando lo estuve probando con Apache no me dio. Aquí también, cada vez que sale una nueva versión, van cambiando algunas cosas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Ahí está. Bueno. Lo quiero ver en Pascal. Aquí está en Pascal. Program par impar. En Pascal yo tengo que ponerle el nombre al programa. Esto también aparece en Java. En Java usted tiene que nombrar el programa como su función principal. Los que ya están estudiando Java ya saben eso. Luego hago uso del nombre de espacio que voy a usar. En este caso es CRT. Declaro mi variable num, declaro mi variable char. Le pido al usuario que escriba un número, leo ese número. Si el mod, alguien me escribió el mod, creo que fue Albert sí. Si alguien me escribe mod,
En Pascal es la palabra mod. Creo que en Sein también. En otros lenguajes de programación es el porcentaje. Yo digo, si número mod 2 es igual a 0, vean, no es igual. Ojo, no es igual, es igual a 0. Entonces, begin, número par. Si no, número impar. Y un read key para poder leer la salida. El lenguaje es lo de menos. De verdad, el lenguaje es lo de menos. La lógica de programación es la que ustedes tienen que identificar. Y por eso, aquí es donde yo les dije, ustedes tienen que saber la lógica. No tienen que estar pensando en el código. De verdad, no tienen que estar pensando en el código. Piensen en la lógica, porque ustedes no saben programar todavía. Usted va a querer resolver problemas con lo poco que conoce, con el planeta que conoce, y hay un universo que existe ahí afuera. Entonces, si usted no terminó la clase de metodología y ni siquiera se le enseñaron bien, o usted no aprendió, y con lo poco que sabe, usted quiere resolver problemas, va mal. Olvídese de la programación. ¿Cómo se resuelve un problema? ¿Cómo lo programo? Después me encargo de eso. Lo primero que yo tengo que hacer es encontrar la solución paso a paso. Una solución secuencial que al final yo voy a poder traducir en entrada, proceso y salida. Lo programo sin ningún problema. Los casos